Hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa noche. Vamos a orar para iniciar este tiempo de enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por permitirme esta oportunidad de compartir tu palabra, Padre eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret te suplico, Señor, que nos hables por medio de tu bendita palabra y que esta noche sea una noche de edificación, Señor, para tu iglesia, para tu amada. Señor, te ruego que nos des espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a estar hablando esta noche, pues espero yo poder, pues no terminar el tema, sino más bien lo que hemos estado preparando para compartir con usted. Hemos estado hablando, amados hermanos, en la palabra del Señor, acerca de los contaminantes de la iglesia, o los contaminantes que podrían, ¿verdad?, dañar las vestiduras de la iglesia. Así que vamos a ir viendo acá, nada más permítame hacer algo en esta, déjenme checar. Bueno, vamos entonces, hermanos, a entrar al tema. Hemos estado hablando, hermanos, de los 13 contaminantes en la iglesia. 13 contaminantes que aparecen, hermanos, acá en la palabra del Señor, en San Marcos 7:21. Y ahí dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, luego dice las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Estas últimas 4, hermanos, vamos a estar tratando con la ayuda del Señor, pues compartirla bien, ¿verdad? Y que usted y yo podamos ser ministrados por la palabra del Señor, por el Espíritu de Dios. Y pues vamos a iniciar con la envidia. Dice la Biblia, pues acá, San Marcos 7:23, todas estas cosas o todas estas maldades de dentro salen. Y en Marcos 7:23 ahí mismo dice, y contaminan al hombre. Entonces, estos 13 maldades o estas 13 cosas manchan, hermanos, las vestiduras de la iglesia. Hablemos entonces de la envidia. La envidia, hermanos, ¿qué es la envidia en la Biblia? En la Biblia la envidia, hermanos, dice, el pesar o la tristeza de una persona porque a alguien le está yendo bien. Es alguien, hermanos, que tiene problemas en su corazón, guarda envidia, le pesa, le duele, le da tristeza ver que a alguien le vaya bien. Y también dice que es el deseo de tener algo que no se posee. Entonces, hermanos, eso también es envidia. Y esta palabra envidia tiene una relación muy estrecha, hermanos, con la palabra oftalmos poneros. Oftalmos poneros, hermanos, tiene que ver con oftalmos, viene de ojo, viene de mirada celosa, y poneros viene de perverso, viene de maligno. Es decir, que ahí está hablando del ojo maligno. Y el ojo maligno, hermanos, es envidia. Entonces, cuando usted lee en la Biblia, hermanos, acerca del ojo maligno, está hablando de la envidia. Entonces, mis amados hermanos, veamos lo siguiente. El ojo maligno provoca ver con envidia las cosas buenas que a otros le suceden. O sea, hay gente, hermanos, que no solamente quiere aquello que otra persona está teniendo, y eso quizás no sea tan malo. El problema es cuando alguien no quiere que a otra persona le vaya bien en la vida o que Dios lo bendiga. Entonces, hermanos, Mateo 20:15 dice la Biblia que el Señor
el Señor habló de una parábola de un hombre que salió a las 9 de la mañana, digamos así, y contrató trabajadores por un denario. A las 12 del día contrató a otros por un denario. A las 3 de la tarde contrató a otros por un denario y a las 6 de la tarde contrató a otros por la misma cantidad. Y cuando aquel hombre le iba a dar, le dio el pago a cada uno y comenzó pagándole a los últimos, le dio un denario y entonces los primeros pensaron que iban a recibir más. Y entonces cuando ellos reclaman, el Señor dice en Mateo 20:15, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Entonces aquí encontramos, amados hermanos, que en la Biblia que la envidia tiene que ver, hermanos, incluso con que alguien, ¿verdad?, reciba lo mismo, el mismo galardón, el mismo premio, la misma recompensa o la misma bendición que alguien que ya tiene años en lo mismo y que dice cómo aquel le está yendo mejor o le está yendo igual que a mí si apenas está iniciando. Entonces ahí estamos hablando, amados hermanos, de envidia. Entonces cuando venimos acá, la envidia, vamos a hablarla, hay envidia entre hermanos de carne y de sangre. Mire, qué tremendo, ¿verdad? Es triste, pero a veces entre hermanos carnales o hermanos de sangre hay envidia. Miren, la Biblia dice, hermanos, en Hechos 7:9, y los patriarcas, es decir, los hijos de Jacob, tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él. Pero hermanos, aquí lo triste es que sus propios hermanos tenían envidia de José. Luego, hermanos, hablamos acá, estamos hablando que estas envidias manchan las vestiduras. Envidias entre pastores, envidia entre siervos de Dios, hermanos. Mire, Filipenses 1:15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia. Aquí lo dice, hermano, aún por envidia. Qué tremendo, ¿verdad? Que haya gente que predique por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad, gloria a Dios, porque hay gente que predica, hermanos, porque para eso fue llamado. Pero hay quienes predican por envidia, por competitividad, por competir, por rivalidad, hermano. Y eso mancha las vestiduras del pastor, del ministro, de los servidores de la iglesia. La envidia, hermanos, hacia un ungido. El Señor Jesucristo es el Mesías, pues es el Mesías. Y hermanos, los fariseos y los escribas le tenían envidia. Y él era el ungido de Dios. A veces la unción, hermanos, trae envidia. Porque hay gente que quiere, hermanos, el lugar o no quiere pues reconocer la unción que hay en un siervo de Dios, en un ministerio, en un ministro. Marcos capítulo 15, verso 10 dice, porque sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Entonces, hermanos, a veces la envidia se da hasta en el ministerio. Envidia entre grupos de la iglesia, familias de la iglesia, hermanos. Dice la Biblia en Isaías 11:13, entonces se disipará la envidia de Efraín. Mire que Efraín tenía envidia. Y los que hostigan a Judá serán exterminados. Efraín no envidiará a Judá y Judá no hostigará a Efraín. Hermano, usted sabe que Judá significa alabanza y que Efraín tiene que ver, hermanos, con frutos. De manera que hay gente que dice, bueno, aquel hermano da buenos frutos, pero la verdad yo le tengo envidia. Y el que está dando buenos frutos le tiene envidia al que está dirigiendo la alabanza o el que toca un instrumento musical para el Señor. Entonces, hermanos,
la envidia mancha las vestiduras de la iglesia. Pero qué tremendo cuando la iglesia, los cristianos, envidiamos a los impíos. Eso lo dice la Biblia. Mire cómo dice la palabra del Señor acá, hermanos. Salmo 73:2. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Entonces, mis hermanos, a veces el cristiano, el hijo de Dios, tiene envidia de aquellos hermanos, de aquellas personas que, no siendo cristianas, hermanos, están prosperando y que a pesar de su arrogancia les está yendo bien. Entonces, no debemos nosotros guardar o en nuestro corazón permitir, hermanos, que la envidia, ¿sí?, el ojo maligno nos corroa. Entonces, mire, veamos otro punto. La envidia, hermanos, aunque eso es asunto de la gente, ¿verdad? Pero cuando la gente del mundo envidia a los cristianos, bueno, ahí, hermanos, usted debe tener sabiduría, ¿verdad?, de parte del Señor, para que no, esa envidia que le tienen a usted, pues no le genere otras cosas, amargura, coraje, enojo, ira. Génesis 26:13 dice: y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, pues tenía rebaños de ovejas y vacadas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Qué bueno, ¿verdad?, que un cristiano prospere, que se enriquezca, que se engrandezca, que su vida, hermano, sea una vida llena del poder de Dios, y que el Señor le dé muchos rebaños de ovejas y vacadas y mucha servidumbre, y que la gente del mundo, hermano, le tenga envidia. Pero usted no se llene de rencor. Si alguien le tiene coraje porque le está yendo bien, hermano, usted gócese. Amén. Entonces, esa es la envidia. La envidia, hermanos, mancha nuestras vestiduras y debemos tener cuidado con ella. Vamos a pasar al siguiente punto: la maledicencia. Este es otro contaminante, hermano. Este contamina y mancha las vestiduras de la iglesia. Y miren, espero yo que se alcance a ver, pero la maledicencia, hermanos, viene de la palabra blasfemia. Y entonces allá dice que maledicencia o blasfemia, hermanos, es una acusación falsa y maliciosa. Cuando alguien acusa falsamente y con malicia, eso se llama maledicencia. Se llama blasfemia, porque hay blasfemia contra el Padre, hay blasfemia contra el Hijo y hay blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero hay blasfemias también contra la iglesia. Hay blasfemias también contra los hijos de Dios. Entonces la palabra maledicencia es blasfemia, es calumnia, es una acusación falsa, es una difamación. Y esa palabra, hermanos, maledicencia, viene de dos vocablos: blapto, que significa estorbar, herir, y feme, ¿sí?, que significa fama o dicho. Entonces, la blasfemia o la maledicencia es, hermanos, dañar la fama de una persona, dañar la fama de un lugar y dañar la fama de una institución. Entonces, nosotros debemos tener cuidado cuando hablamos de alguien o de algún lugar o de alguna iglesia o de alguna escuela. Para el cristiano, hermano, para el cristiano es una mancha cuando hablamos mal de otros. Fíjese, tremendo. A veces la lengua, hermanos, quisiera expresar cosas, ¿verdad? Como ahora quisiera uno decir lo que uno piensa y hablar mal de un partido político, o hablar mal de fulano de tal, o hablar mal de la presidenta. Pero, hermano, entonces estaríamos
tal vez participando de blasfemias y de calumnias, de difamaciones, de acusaciones que no me constan. Lo diga quien lo diga, hermano. Lo digan en Noti9 o lo digan en las noticias, lo digan en el Facebook. Nosotros no nos consta. Y debemos tener cuidado de manchar nuestras vestiduras. Porque, hermanos, cuando dañamos la reputación, mire cómo dice aquí, dañar la reputación tiene que ver con una maledicencia, con una blasfemia. Entonces, tengamos cuidado cuando acusamos a alguien, porque, hermanos, hoy para acusar a alguien no basta con decir que tiene usted los pelos en la mano. ¿Cómo dice el refrán? Cuando digo que la mula es parda es porque tengo los pelos en la mano. Ya no basta eso. Ahora hay que tener a la mula completa. Y hay que tener videos y fotos y hay que tener todo. Hermano, si es necesario hacerlo. Pero si a usted no le compete acusar a alguien, no se meta. Bueno, entonces eso es maledicencia, hermanos. Y miren lo que dice la Biblia acá, hermanos. Vamos a ver. Hay calumnias. La calumnia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Acá, hermanos, en Apocalipsis 2:9, en la Biblia latinoamericana dice: sé que sufres y eres pobre, y sin embargo eres rico. Está refiriéndose a la iglesia. Sé cómo te calumnian los que pretenden ser judíos y no lo son, pues son sinagoga, o su sinagoga es la de Satanás. Miren qué tremendo lo que dice, hermano, porque aquí está hablando de judaizantes. Gente que quería que los cristianos guardaran el sábado, que se circuncidaran, que usaran la kipa en su cabeza. Esa pelota, la mitad de la pelota aquí en la cabeza, eso se llama kipa. Entonces resulta pues que aquí tengo unos comentarios que me gustaron. Este tipo de personas, hermanos, calumnian a los cristianos acusándolos de practicar mal el evangelio, al no seguir ritos y tradiciones judías, que en realidad no tienen relación con nosotros los gentiles cristianos, que fuimos lavados por la sangre del Cordero de Dios. Nosotros no necesitamos guardar el sábado, porque el reposo es Cristo. No tenemos por qué hacer, hermanos, la Semana Santa y hacer todos los ritos que se hacen en la religión judaica, hermanos, como esto de lo que es las tradiciones judías. ¿Por qué? Porque todo eso era sombra de lo que había de venir. Entonces, mis amados hermanos, si prestamos oídos a estas prácticas judaizantes, podríamos caer en el engaño de ser parte de esa calumnia al querer guardar la ley mosaica. Hermano, eso es imposible. Querer guardar toda la ley mosaica, hermanos, si eran 413 ordenanzas, 10 mandamientos que el pueblo de Israel no pudo guardar. Ningún adventista, ningún judaizante ha podido guardarla, hermano. Tiene que ser la gracia del Señor la que esté con nosotros para poder obedecer al Señor. Así que pensando, hermanos, que el día de reposo para Dios es solamente el sábado, o bien participar de la circuncisión obligatoria, eso no puede ser. Es una calumnia, es una blasfemia decir que haciendo tales cosas o tales prácticas seremos salvos o seremos santos. Es como decir, hermanos, que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. El sacrificio de Cristo es suficiente para que nosotros seamos salvos. Ahora, los galardones es por obediencia, ¿no? Pero la salvación es por gracia, es gratuita. Ahora pasemos a lo siguiente, hermano. Hablemos de calumnias. Recuerde que blasfemia, maledicencia son calumnias. A veces hay calumnias ante una gloria superior que cubre, ¿verdad?
como aquel que no dejaban entrar a la iglesia porque, hermanos, blasfemaba en contra de Satanás. Y la Biblia dice, hermanos, ahorita le voy a leer la cita bíblica, porque usted ni yo debemos blasfemar en contra de las potestades superiores. Miren lo que le voy a decir, Judas 1:8. No obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Y aquí mismo, hermanos, en los versos posteriores dice que ni aún el arcángel Miguel blasfemó en contra de Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque en el caso del arcángel Miguel reconocía que aquel llamado Satanás, que el Señor lo reprenda, había sido o había tenido una autoridad en la presencia del Señor. Por lo tanto, con respeto estaba reprendiéndolo. Fíjense lo que le estoy diciendo, hermano. Pero hay gente que, hermanos, blasfeman contra las majestades angélicas. Perdón, pero blasfemar tiene que ver incluso, hermanos, con insultar. Nosotros no debemos insultar a los demonios ni al diablo. Eso es lo que es una alabanza para ellos. A ellos hay que reprenderlos en el nombre de Jesús. Entonces, debemos tener cuidado con eso. Y luego, hermano, dice acá, calumnia contra el Espíritu Santo. Wow. Mire cómo Marcos 3:29 dice, en cambio, el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Eso dice la Biblia latinoamericana. Ahora, hermanos, la blasfemia contra el Espíritu Santo es una calumnia. Es atribuirle, hermanos, a potestades malignas lo que hace el Espíritu Santo. Cuando alguien habla en lenguas y alguien por ignorancia, ¿verdad?, habla mal de ello, bueno, tal vez Dios pase por alto los tiempos de la ignorancia. Pero cuando un cristiano ve que alguien habla en lenguas o alguien danza o alguien profetiza y le atribuye eso a los demonios, esa persona que tiene conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, está calumniando al Espíritu Santo. Y es una blasfemia. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo no tendrá jamás perdón. Entonces, mejor calladito, nos vemos más bonito. Efesios 4:31 nos dice entonces, quítese de vosotros. Quítese de vosotros. Una versión dice, arranquen de raíz. La Biblia, hermanos, latinoamericana dice, arranquen de raíz toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Pero dice, y maledicencia, es decir, toda blasfemia, toda calumnia. Hermana, hermano y pastor, no creas todo lo que te llegan a decir a tu casa, por favor. Y luego de eso no solamente no lo creas, sino que no lo andes divulgando, porque, hermano, participamos de calumnias y eso está manchando las vestiduras de la iglesia, y eso va a hacer, hermanos, que mucha gente no pueda ser arrebatada. Entonces, hasta aquí llevamos 11. Ahora veamos la siguiente, hermano. La soberbia. Ay, hermano, esta es una de las manchas, o es uno de los contaminantes, hermanos, que más ha manchado nuestras vestiduras. Porque el ego, la soberbia, hermanos, es algo terrible. Veamos acá algunos puntos. La mancha de caminar con soberbia y con orgullo. Mire, vamos a hablar de un rey que se llamaba Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor se enalteció y él consideraba que todo lo que poseía provenía, hermanos, de su propia fuerza,
de su propio poder, de su propia capacidad, de su propio conocimiento, de su propio esfuerzo. Eso es caminar con soberbia. Cuando alguien cree que ha logrado las cosas por su propia fuerza, por su propia poder, porque tiene una capacidad tremenda, que conoce muchas cosas y se ha esforzado tanto, hay que hacerlo. Pero hermano, siempre debemos darle gloria al Señor, porque entonces, hermanos, estaremos caminando con soberbia. Dice la Biblia que Nabucodonosor iba caminando y empezó a ver los jardines colgantes y vio los palacios y vio todo lo que tenía y dijo: todo esto yo lo he hecho con mi poder, con mi capacidad. Pero entonces el Señor le habló, hermanos, y fue cortado y solamente le quedaron las raíces. Todavía Dios tuvo misericordia. Daniel 4:37, cuando ya Nabucodonosor entendió, hermanos, que el que tenía la gloria y la honra, la alabanza, el poder, la majestad era Dios. Entonces, hermanos, dice la Biblia que Nabucodonosor se le devolvió la condición de rey, pero antes de eso, hermanos, se volvió como un animal. Y entonces, cuando ya Nabucodonosor reconoce a Dios como el Todopoderoso, dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Hermano, ¿quién mejor que Nabucodonosor para saber que Dios puede humillar a los que caminan con soberbia? Tenga usted cuidado, porque, hermano, si usted camina con soberbia, como en el caso de Jacob, hermanos, le había vencido a su hermano, había vencido a su suegro, había peleado con los hombres y había peleado con Dios mismo. Y había salido vencedor y se sentía, hermano, pero en la pelea, ahí el Señor le tocó el muslo. Y entonces ahora el caminar de Jacob era humilde. Cuando caminaba y se erguía, el otro pie le recordaba, hermano, que tenía que bajarse y se humillaba. Así que tengamos cuidado con eso. La soberbia es uno de los contaminantes más fuertes en la iglesia. La fuente de la vanagloria y de la soberbia es el mundo, hermanos. Dice la Biblia en 1 de Juan 2:16, en la versión NBE, dice: porque de todo lo que hay en el mundo, los bajos apetitos, los ojos insaciables, la arrogancia del dinero, nada procede del Padre, sino que procede del mundo. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, porque la soberbia, la arrogancia proviene del mundo y debemos poner toda nuestra confianza en Dios. No podemos, hermanos, confiar en nosotros mismos. Dice 1 de Timoteo 6:17: a los ricos de este mundo insísteles en que no sean soberbios, ni pongan su confianza en riqueza tan incierta, sino en Dios, que nos procura todo en abundancia para que lo disfrutemos. Entonces, pongamos nuestra confianza en Dios y no en las riquezas. Hermano, yo me gozo mucho porque fíjese que el Señor, esta semana nosotros estábamos sin ni un peso. Y hoy es viernes. El día de ayer, el jueves en la mañana, estábamos aquí y yo me estaba tomando un cafecito sin pan. Usted sabe lo que es tomar un café sin pan, porque yo lo tomo amargo, pues, y es rico, amargo. Y eso que me gusta el café de grano, ese de café y de café, ese no es café, dicen. Así que mejor no voy a hablar porque a lo mejor es calumnia, ¿verdad? Entonces resulta que le digo: Señor, yo quiero beberme un café con pan, Señor.
Hermano, de verdad lo digo en serio y lo digo como un testimonio. Me levanté y dejé mi café ahí y fui al celular. Cuando voy al celular, alguien decía, le acabo de depositar en su cuenta un dinero. Y yo dije, aleluya, hermanos. Y en la tarde que llega otro, vamos a decirlo así, otra notificación de que me habían depositado un dinero. Aleluya. Hermanos, no solamente compré mi pan, sino compré el pollo, pagué el internet y pusimos gas porque ya no había gas en la estufa. Hasta eso, hermanos, sin gas. Entonces, yo lo que estoy diciendo con esto es que, hermanos, no estoy jactándome de la fe, porque todos tenemos fe. Todos los que somos hijos de Dios tenemos fe. Tal vez algunos tengan una fe pequeña, o sea, una feíta. Y otros tengan una fe muy grande, ¿verdad? O sea, una feota. Pero todos tenemos fe. Solo hay que confiar. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esta montaña, muévete. Y esa montaña se moverá, hermano. Así que, mire, dice la Biblia que a los ricos de este mundo hay que insistirle que no sean soberbios, que no pongan su confianza en las riquezas, sino en Dios. Y la gloria sea para Dios, hermano. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, veamos lo siguiente. Cuando nos disponemos a humillarnos, el Señor nos guía para hacer lo correcto y nos enseña su camino. Veamos este salmo, Salmo 25:9. Dice en la Biblia latinoamericana: dirige los pasos de los humildes y muestra a los sencillos el camino. Entonces, hermanos, la soberbia hace que se pierda mucha gente. Pierde el camino, el rumbo. Pero los humildes, Dios los dirige, les muestra el camino. Y mire qué más dice acá, hermano. Hay un ejemplo en la Biblia, por ejemplo, el rey Usías. El rey Usías, hermanos, mientras hizo lo correcto y buscó al Señor, fue próspero, su fama se divulgó, llegó a ser muy poderoso, pero cuando fue fuerte su corazón, hermanos, se hizo tan orgulloso y tan soberbio que empezó a actuar corruptamente y le fue infiel a Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que se llenó de lepra. Mire cómo dice la Biblia. Segunda de Crónicas 26:16. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios. Pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Hermano, algo que no le correspondía hacer, sino que le correspondía hacer a los sacerdotes. El rey se metió y hermanos, él tomó una función que no le correspondía a él. Tenga cuidado con eso. Si hay algo que no le corresponde a usted, sino que le corresponde a su pastor, no lo haga usted. Respete la función de aquellos que el Señor llamó. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que este hombre fue, hermanos, se llenó de lepra y murió leproso. Ahora, vamos a pasar, hermanos, al número 13. Al contaminante número 13, la insensatez. Hermanos, la palabra insensatez, veamos acá. La palabra insensatez significa hacer cosas sin sentido. Es egotismo. El egotismo, hermano, es cuando el orgullo, hermanos, es extremo. Cuando la persona cree que ella es el centro del mundo. Por eso en la iglesia, hermano, nosotros no le enseñamos a la iglesia o a los hermanos que ellos son el centro de la iglesia. No. El centro de la iglesia es Cristo. El centro de la iglesia es Dios. El centro de la enseñanza es la Biblia. Por eso es que somos cristocéntricos, bibliocéntricos, teocéntricos.
no somos humanistas. El centro, hermanos, no es el hombre. Porque, hermanos, si usted pone como un niño, usted pone en el centro al niño y dele todo al niño y que el niño lo que quiera y que haga lo que guste, hermano, después me va a decir usted cómo le va. Entonces, la insensatez también es locura. Y mire, hermanos, grave es eso: sin sentido, egoísmo, insensatez, locura. Y para conocer más, hermanos, sobre la insensatez, vamos a ver algunos significados, estos significados a la luz de las Escrituras. Veamos. La insensatez es lo opuesto a la sabiduría. Es lo opuesto a la sabiduría. Acá lo dice la Biblia, hermano. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, pero la insensata con sus propias manos, es decir, con sus propias acciones, la destruye. Hermano, perdón, pero esto aquí se ve el contraste entre la sabiduría y la insensatez. Entonces el Señor nos ayuda, hermanos, para ser sabios y edificar, y no para ser insensatos, ¿verdad? Y con nuestras acciones y con nuestras palabras, hermanos, destruir el hogar, la familia, los hijos. Y mire, hermanos, la insensatez es actuar sin sentido común. Alguien dijo, hermanos, que el sentido común es el menos común de los sentidos. Sí, hermano, porque si alguien te hace bien, ¿cómo le vas a pagar con mal? Perdón, pero usted que está ahí, tu esposa te hace comida, tu esposa te plancha tu ropa, tu esposa te lava la ropa, y todavía venimos y la maltratamos. Y le decimos que es una tonta, que es una boba, que no sirve para nada, que... Perdón, pero habría que ser... el bobo sería uno, ¿verdad? Porque hay por lo menos 3 personas con las cuales no debemos pelear. Con un doctor, porque te puede dar una medicina que te mate poco a poco. No debes pelearte con una enfermera. No debes pelearte ni discutirte con un mesero, el que te va a servir la comida. ¿Le va a escupir a tu comida o le va a hacer otras cosas peores? Y con la esposa, la que te da de comer. Ay, hermano, no hablemos de cosas malas. Pero hay gente que no tiene sentido común. Por ejemplo, Nabal. Nabal significa insensatez, hermano. Dice la Biblia en 1 Samuel 25:21. Bueno, en el contexto nos dice que Nabal era un hombre rico y que David andaba huyendo, hermano, porque lo querían matar. De manera que ya David tenía días que no tenía comida para él ni para sus hombres. Y le habían cuidado a los pastores de Nabal. David los había cuidado y les había hecho bien. Pero cuando David necesitó comida, le mandó a pedir a Nabal. Y Nabal dijo: ¿quién es David? Ni lo conozco. Ese es un perro. Es alguien que anda huyendo de su amo. Es un esclavo. Perdón. Y entonces, hermanos, dice en 1 Samuel 25:21, David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto le pertenece. Él me ha devuelto mal por bien. Por favor, usted que me está escuchando, póngase a pensar. Ponga un poquito de sentido común. Si alguien ha hecho bien, ¿por qué le va a hacer usted mal? Si alguien por ejemplo, si alguien te da trabajo, ¿por qué le vas a hacer un mal trabajo? Hermano, el significado de la palabra sin sentido es cosa absurda, es absurdo y no tiene explicación. ¿Cómo pagar con mal el bien que se ha recibido? ¿Cómo? ¿Por qué? Pero sí lo hay, hermano.
Sí lo hay. Entonces, veamos, a ver, ya se me cortó aquí Entonces, amados hermanos, tengamos nosotros el cuidado, ¿verdad?, de actuar con insensatez. Que el Señor nos ayude, ¿no? Que el Señor nos guarde y nos libre de estas manchas, de estos contaminantes. Yo voy a invitarle a hacer una oración, hermanos, en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te suplicamos que nos ayude, Señor, para que nuestras vestiduras sean limpias, sean lavadas con la sangre del Cordero. Padre mío, en el nombre de Jesús, te ruego que tu Espíritu Santo nos ministre esta noche. Muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues vamos a ver qué pasó aquí con la computadora, porque me está fallando, pero bueno, no es culpa de la computadora, es culpa mía. Bueno, entonces, hermanos, nos vamos a estar viendo, si Dios lo permite, el día de mañana a las 8 de la noche. Voy a invitarles, hermanos, para que nos demos cita aquí por Facebook para ver, para escuchar el tema, un tema que damos de escatología que tiene que ver con los últimos tiempos. Que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Amén.